Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. ¿Cómo están, amigos? Nos encontramos en este día miércoles 7 de mayo, uno de los días más importantes en la historia de la Iglesia. Los hubo en años anteriores, por supuesto, en siglos anteriores, pero hoy, para quienes vivimos en este mundo de hoy, es un día muy, muy importante. Ahora vamos a charlar un poquito de esto, ¿no? Pero antes que nada quiero presentar a mis compañeros de trabajo. Aquí en la ciudad de Barcelona, donde trabaja el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, está Raúl García en el control, y en Radio Católica Mundial, emisora de la Madre Angélica, que en paz descanse y en gloria esté, allí nos acompaña Jorge Graña. Vamos rapidito a dar las preguntas del curso de formación. Por favor, tomen nota, porque ya tenemos a nuestro invitado. No quiero hacerlo esperar más. Vamos entonces con las preguntas, Raúl. La número 1 es: ¿cuál o quién fue el rey de Israel después de David? ¿Quién fue el rey de Israel después de David? La segunda pregunta: ¿cuál era el nombre del arcángel que curó a Tobías? ¿Cuál era el nombre de ese arcángel que curó a Tobías? Y la última pregunta: ¿cuál de los evangelistas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tanto estamos escuchando en estos días de tiempo pascual? ¿Cuál fue el evangelista que lo escribió, ese libro, el de los Hechos de los Apóstoles? Bueno, con los ojos de María, @nsradio.com es el correo electrónico a través del cual pueden ustedes hacernos llegar las respuestas si lo desean. Y si no, como hacen otros oyentes, en una libretita, en un cuadernito, van en casa apuntando las respuestas, y ustedes ven si han respondido bien o no, o más o menos bien. Vamos a presentar ya mismo un programa más del ciclo que estamos compartiendo en Con los ojos de María. ¿Cómo hablar con Dios? ¿Sabes cuál es tu mayor riqueza? Y si ya has descubierto que es la oración, ¿la valoras? ¿Le dedicas tu mejor tiempo? ¿La cuidas? ¿Cómo hablar con Dios? Un ciclo para descubrir y hacer tuyos los tesoros de espiritualidad que la Iglesia Católica ha ido forjando durante 20 siglos, para que puedas aprender cómo hablar con Dios. Qué importante es saber que Dios nos ama, que debemos corresponder a ese amor y que esa correspondencia pues se tiene que notar a la hora de ser agradecidos como buen hijo que debemos ser, ¿no? Por ejemplo, primero a nuestros padres, que nos dieron la vida. Primero a Dios, por supuesto, ¿no? Ser agradecidos. ¿Cuánto cuesta muchas veces decir la palabra gracias? A veces tenemos a Dios como si fuera una aspirina, ¿no? Ahora me encuentro mal y recurro a Él. Y después, cuando estoy bien, pues ya me he olvidado. Seamos buenos hijos. Yo creo que esto es lo que tendríamos que sacar en el día de hoy como conclusión. Vamos a hablar de estas oraciones en este ciclo, cómo hablar con Dios, porque además de pedir, que el Señor quiere que lo hagamos, también tenemos que darle gracias. Y hoy vamos a tocar este tema, oraciones de acción de gracias, con el Padre Jorge López Teulón. Padre Jorge, gracias por su paciencia. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Padre? Pues muy bien. En este día, como decías, tan importante en el que comienza el cónclave de la Santa Madre Iglesia, y esperando al nuevo pontífice, al sucesor de Pedro, que el Señor nos lo concede, ¿no? He repetido mucho en estas semanas que ya Dios sabe quién es el Papa. Lo que no lo sabemos somos nosotros. Y menos el que va a ser, que se va a pegar un susto el que lo vaya a hacer. Pero Dios sí que lo sabe, ¿no? Entonces siempre contamos con ese caminar delante de Dios, delante de nosotros. Así es.
como decías, en esta acción de gracias, porque es motivo para dar gracias, ¿no? La verdad que los pobres que no sean católicos y los ateos estarán sufriendo desde que se murió el Papa, porque nada más que son noticias católicas todo el rato, desde que empieza el telediario hasta que termina, ¿no? Sí. Pero eso es para dar gracias a Dios por todo lo que supone la Iglesia Católica para el mundo entero, ¿no? Y para que Cristo sea cada vez más conocido. Exacto. Padre, esta mañana el cónclave va a comenzar, miren, teniendo en cuenta la hora de España, aquí son las 3:05 de la tarde, pues aproximadamente en una hora ya están convocados para después, pues, que se retiren, ¿no?, las personas que no van a participar del mismo. Estoy hablando o sea, se quedarán los cardenales y las personas que van a ayudar, digamos, ¿no?, que van a servir, ¿no?, a los cardenales durante estos días de votación, ¿no? ¿Y qué pasó esta mañana? Por eso va a haber una sola votación esta tarde. Esta mañana se realizó lo que se llama la misa pro eligendo pontífice. ¿Lo he dicho bien, padre? ¿Nos puede recordar qué significa? Perfectamente. Se trata de una celebración, de una Santa Misa en la que se invoca el Espíritu Santo para que en este caso ilumine a los cardenales electores a votar. Es algo muy común dentro de la Iglesia cuando comienza el curso universitario en las universidades católicas, en los colegios católicos, ¿no? Celebramos la Misa del Espíritu Santo, no es Pentecostés y sin embargo, pues cuando empieza el curso aquí en España, por ejemplo, en septiembre, pues celebramos en el colegio la Misa al Espíritu Santo para pedir pues por los frutos, pues aquí concretamente para eso, eligendo, para elegir al sumo pontífice, ¿no? Y se invoca al Espíritu Santo, que es lo que ha hecho siempre la Iglesia, ¿no? Hay mucha contradicción, ¿no? La prensa nos ha presentado casi un casting, ¿no? Casi de actores, ¿no? A ver quién era más alto, más guapo, quién sabía más idiomas, quién no. Y como siempre, y escuchamos en la palabra de Dios precisamente, cuando es elegido David, ¿no? Pues esa frase tan bonita, ¿no? Dios mira el corazón de los hombres, ¿no? Así que Dios mirará el corazón de los cardenales para de entre ellos elegir a un pontífice, ¿no? Y por eso no solo los cardenales invocan al Espíritu Santo, sino que toda la Iglesia, nosotros igual, pues en el colegio, las misas de hoy, pues y de estos días, pues vienen en el misal para elegir a un pontífice, para elegir al próximo pontífice o al próximo papa o al próximo obispo, ¿no? Es una misa común en donde se pide por el nuevo pastor, ¿no? Pues la hacemos también nosotros, claro, para pedir que Dios nos envíe a un pastor según su corazón, a un nuevo papa. Padre, y esta mañana no terminé de leer la homilía del cardenal Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, que él pronunció la homilía, presidió, ¿no?, esta Santa Misa. Pero, padre, en estos días nos han bombardeado y creo que ese adjetivo, esa palabra, mejor dicho, ese verbo, está bien aplicado con quinielas, loterías. Y como decía usted, ¿no?, este casting, no lo había pensado en ese sentido, ¿no?, que nos ofrecen los medios de comunicación del mundo, digamos, ¿no? Sí, sí. Pues sin conocer a la mayoría de ellos. Y sin conocer, así es. Que tienen, ¿no? Pues hay cardenales pues eso, que son mayores ya, claro, y con una vida pastoral pues riquísima, ¿no? Pero es que la mayoría, claro, menos los jóvenes, los que sean más jóvenes, claro, que incluso pues también llevan ya muchos años de ministerio sacerdotal y episcopal, ¿no? Pero eso, el mundo lo presenta como es el mundo, ¿no? Y podemos caer nosotros también como en esa tentación, ¿no? Por eso lo que hay que rezar es por el que va a venir, ¿no? Claro. Y como dices, pues el cardenal Re, un hombre muy mayor, ya con 91 años, ¿no? Ya ha mantenido el tipo todos estos días, primero en el funeral, días antes en el rosario, que estaba el hombre de pie, rezando el rosario, pasando las cuentas, ¿no?, cuando ya había muerto el Papa, y luego en la misa funeral, y ahora en esta misa, ¿no? Y pues estas palabras que he dicho, ¿no? Que sea elegido el Papa, que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. Entonces, pues a mí me gustó eso porque, padre, usted lo ha resumido en 2 palabras, porque ahí está la clave de lo que tenemos que hacer los católicos en este momento. Y él lo decía así: rezar invocando al Espíritu Santo es la única actitud justa y necesaria, mientras los cardenales electores se preparan a un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial, y a una decisión de gran importancia, un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal y tener en la mente y en el corazón solo al Dios de Jesucristo y el bien de la Iglesia y de la humanidad. Me parece que ahí está resumido lo que tengo que hacer yo, católica, en
en este momento, digamos, ¿no? Bueno, allí está utilizaba la expresión una espera confiada. Porque no nos van a poner a Lutero a gobernar la Iglesia. No, claro, claro. Son cardenales católicos claro, todos. Entonces, claro. bueno, pues dejémonos conducir por el Señor para que llegue pronto este 267 pontífice, sucesor de Pedro por el designio de Dios. Así es. Bueno, voy a presentar al padre Jorge López Teulón diciendo que es sacerdote de la diócesis de Toledo, aquí en España, que es capellán de un colegio de Talavera de la Reina, al cual él se refería hace un momentito nada más, ¿no? Y es postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Y ciertamente muchas veces el padre Jorge nos ha hablado de los mártires. Y también ahí tocaría una oración de acción de gracias, ¿no? Por el ejemplo de hombres, mujeres y hasta niños que dieron su vida por amor a Cristo. Este es el tema que vamos a tocar, oraciones de acción de gracias. Padre, vamos a recorrer de su mano diferentes oraciones de acción de gracias, por ejemplo, en la Sagrada Escritura. ¿Podría citarnos, comenzar con una de ellas, Padre, y las que quiera, y después ya vamos al tiempo de Moisés y después también al Nuevo Testamento? ¿Por dónde comenzaría, Padre? Pues mira, primero con una anécdota, porque es muy importante este programa de hoy, bueno, como todos, ¿no? Cada uno tiene su importancia, ¿no? Pero el tema de la oración de acción de gracias es muy importante, entonces siempre contamos esta sencilla anécdota. Había una vez 2 ángeles enviados del cielo a la tierra y cada uno llevaba una gran canasta, ¿no? Y viajaban por todo el planeta, por hogares, por iglesias, por escuelas, por estadios deportivos, por campos petroleros, por empresas. Y cada uno llegó al cielo, ¿no? Y uno de los ángeles llevaba una cesta muy pesada y estaba rebosante, y la otra era la de un ángel que llevaba una cesta liviana y estaba casi vacía. Y el ángel de la carga ligera le preguntó al ángel de la carga pesada: ¿qué tienes en tu canasta? Y él respondió: me enviaron a recoger las oraciones de petición de todas las personas que decían quiero esto y por favor dame aquello, ¿no? Sí. De los que pedían, ¿no? Y la tuya está como muy vacía. Dice: es que a mí me mandaron para recoger las oraciones de acción de gracias, ¿no? Uy. Así que lo primero eso, que a veces somos muy pedigüeños, y el Señor nos lo dice en el Evangelio, ¿eh? Pedís hasta que os canséis, ¿no? Y cuando os canséis seguid pidiendo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que a veces falta esto, ¿no? Y es muy bonito verlo en la Sagrada Escritura, ¿no? Casi que lo primero es la misma desde el comienzo de la Sagrada Escritura, la creación, ¿no? Decía el Papa Francisco en una catequesis de hace unos años, ¿no? Que el gran himno de acción de gracias es la primera página de la Biblia, que es la creación, ¿no? Y ahí como dar gracias por todo lo creado y por el hombre mismo, ¿no? Y por que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, pero eso, para dar gracias, para alabar a Dios por la existencia, ¿no? Pero bueno, ya como tal, como una oración de acción, pues por ejemplo Melquisedec, ¿eh? Al introducirnos en el Antiguo Testamento, pues quedamos deslumbrados con la grandeza y la proximidad con la que Dios habla con los hombres, sobre todo con el pueblo hebreo, que es como comienza la Sagrada Escritura, ¿no? Y es Dios el que toma la iniciativa de entrar en contacto, ¿no? Cuántos milagros, cuánta grandeza, cuánta intimidad, ¿no? En todo lo que se va relatando, ¿no? Pero aparece este personaje, ¿no? Que es Melquisedec, sin genealogía, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Y este recibe la ofrenda de Abraham y lo bendice, ¿no? Estamos en el capítulo 14, estamos en el Génesis todavía, ¿no? Ya, no en la primera página que es la creación, pero bueno, el capítulo 14, sí. Capítulo 14 en el versículo 17, ¿no? Y cuando Abraham regresó, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, y también Melquisedec, que era rey de Salem, según dice la Sagrada Escritura, y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras, que bueno, como digo, puede ser las primeras palabras como tal, ¿no? Que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Es el primer dato que nos ofrece el Génesis, que Melquisedec era un rey de una tierra llamada Salem. La tradición judaica siempre ha identificado a Salem con Jerusalén, y como veremos después en el Salmo 76, ¿no? Identifica con Salem, con Sión, ¿no? Con la colina hoy llamada Jerusalén, ¿no? Y nuestros biblistas, el padre Colunga y el padre García Cordero, nos explican que Salem podía ser ese diminutivo de Jerusalén, ¿no? Y ahí encontramos esta oración, ¿no? Da gracias a Dios, que te bendiga Dios Altísimo, ¿no? Y luego la importancia de Melquisedec será recogida por el autor de Hebreos, ¿no?
cuando utiliza, ¿no?, pues el comentar este mismo texto, ¿no?, este Rey de justicia, que es el Rey de paz, ¿no?, y que bendice a Dios, ¿no? Eso, a partir de ahí, pues ya es incesante, ¿no? Claro. Esa presencia de la acción de gracias, ¿no?, en los salmos, ¿no?, por supuesto, ¿no? Pero bueno, podríamos poner en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, pues a este personaje, a Melquisedec. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues vamos avanzando. Yo me he traído aquí también a la mesa de trabajo la Biblia, Padre, y uno no puede, no puede dejar de citar o recordar la lectura de ese gran portento que hizo Dios liberando al pueblo hebreo de los egipcios. Entonces, ahí entra otra gran acción de gracias. ¿Cómo agradece Moisés ese paso del Mar Rojo por el que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto? Porque ahí parece que es una cosa buena detrás de otra, ¿no? Como todas las que hace Dios, ¿no? Mira qué cosa hay en la liturgia. Acabamos de celebrar la Vigilia Pascual hace unas semanas, ¿no? Sí. Y cuando se leen las lecturas de la Vigilia Pascual, en esta no se termina diciendo palabra de Dios, sino que cuando se lee el relato del Éxodo, del paso del Mar Rojo, termina diciendo, y entonces los judíos elevaron un cántico de acción de gracia, y comienza el Salmo inmediatamente. Ajá, es verdad. Y comienza el Salmo. Es el himno de victoria por el paso del Mar Rojo, ¿no? Que eso, muchas veces también esa visualización, ¿no?, de las grandes películas bíblicas, ¿no?, con esa apertura de las aguas, ¿no? Y todo lo que en él se relata, ¿no? Pero el Salmo comienza de una forma espectacular, ¿no? Cantaré al Señor, se hace Salmo, pero sí, pertenece, la cita es a este cántico. Y Éxodo 15, y es Éxodo 15. un himno, un cántico, pero que se proclama como salmo, ¿no? Cantaré al Señor, sublime es su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. El enemigo decía, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. Entonces pregunta, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas, ¿no? El lenguaje es verdad que a veces como que incluso asusta, ¿no? Porque hablar eso de ese Dios justiciero, ¿no? Pero claro, hay que entender todo ese contexto. El contexto. Entonces, como digo, termina el versículo diciendo, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Es un cántico de acción de gracias, ¿no? Sobre todo eso, con esta expresión, ¿no? ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Porque claro, salen de una tierra en donde se veneraba a dioses para casi todo, ¿no? Como los romanos, ¿no? Los egipcios eran igual, tienen dioses para todo, ¿no? Hasta el mismo faraón, ¿no? Y sin embargo, se hace ya esta proclamación del único Dios, ¿no? Tú eres el único Dios, nuestro Dios, ¿no?, que nos preside y que nos salva, ¿no? Y es, pues, tiene que ser igual, a veces hablan los autores de un salmo leído con Cristo y con la Iglesia, ¿no? Porque luego el Señor pues da el sentido a todo lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo se reafirma, ¿no? Para hablarnos de esa salvación pascual, ¿no? Cuando Romanos, por ejemplo, se expresa así: ¿ignoráis acaso que todos a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo hemos sido vinculados en su muerte, ¿no? Y por el bautismo somos sepultados, ¿no? Somos salvados, ¿no? Es ese nuevo paso de la muerte a la vida, ¿no? Perseguidos por Faraón, ¿no? y salvados después de todas las maravillas que ya había hecho ante el pueblo, ¿no? En el mismo Egipto, ¿no? Pero sin lugar a dudas, ¿no? Y la expresión es esta: cantaré al Señor, sublime es su victoria. Es el capítulo 15 del Éxodo, el versículo 1, ¿no? Y lo podemos poner igual en nuestros labios, ¿no? Para darle gracias a Dios. Es verdad que no pasamos por una situación así, ¿no? O bueno, puede incluso la Iglesia perseguida estar sufriendo en donde sufren tantos lugares del mundo de esta manera, ¿no? Después de la larga esclavitud de Egipto, ¿no? Pues después de las dificultades que cada uno tenga, porque luego es verdad que toda esta aplicación, pues una enfermedad, después de una larga enfermedad, por ejemplo, cuando viene la salud, o sea que por eso digo que luego hay que
hay que tener la palabra de Dios en los labios para poder utilizarla, ¿no? Cuando nos conviene y cuando hay que dirigirse a Dios, ¿no? Porque dice Pablo luego a Romanos, porque nuestra salvación es su esperanza, ¿no? Pues eso, es ese vivir, ¿no? A veces teniendo que ser sacados de tanta idolatría, a veces en la que vivimos nosotros mismos, ¿no? O como digo, por ejemplo, de un momento de enfermedad. Uh-huh. Pues sí, Padre, y tenemos que ser agradecidos porque, como usted dice, el Señor nos regala muchos dones y a lo mejor, claro, no viviremos una situación tan extrema, ¿no? Como la esclavitud, en este caso del pueblo hebreo, sometido por los egipcios, pero a veces en situaciones en las que se ve patente, en otras a lo mejor no se ve, pero siempre todo viene de mano de Dios, a lo mejor no se ve tan patente la acción de Dios, o se ve y no somos capaces de dar gracias, ¿no? No somos capaces de dar gracias. Nos creemos como que nos lo debe. Claro. Porque practicamos, ¿no? Y además luego, como digo siempre, está todo en la Sagrada Escritura, está todo en el Nuevo Testamento, está todo en la palabra de Dios, no solo por decir Señor, Señor, ¿no? O sea que muchas veces incluso eso, la oración es esa, ¿no? Yo que vengo a misa, yo que confieso, yo que convulgo, yo que soy de los tuyos, ¿no? Como si los demás fueran enemigos, ¿no? Sí. Pero por eso es muy bonito descubrir cómo el himno, el mismo himno describe la insolencia de los planes del enemigo armado, ¿no? Los perseguiré, los alcanzaré, exacto, repartiré el botín, ¿no? Y luego son derrotados, ¿no? Por el poder de Dios, que no, claro, es algo, aparte que luego no nos podemos alargar por ahí, pero el tema de la arqueología, os lo he dicho otras veces, es fantástico, ¿no? Entonces, descubrir cómo en ese paso que estaría muy al norte, estaría en el norte de Egipto, ¿no? Uh-huh. Para pasar a la tierra prometida, pues no se habla de un gran mar, por eso digo que a veces tenemos esa imagen de las películas, ¿no? De un mar que se abre, ¿no? Sino de una situación atmosférica que se da en donde se levanta, el viento tiene tanta fuerza que termina levantando el agua, ¿no? Y hace posible, y ahí se han encontrado cascos y se han encontrado, está muy bien expresado, porque hay como una especie de paso natural, como de puente natural, ¿vale? Pero que no se ve a la vista, ¿no? Y que el Señor, quiere decir que el milagro sería igual, ¿no? Porque eso a veces nos quedamos con esas imágenes portentosas, ¿no? Sí. Pero también hay que apoyarse en la arqueología, ¿no? Y sobre todo en eso, ¿no? Cómo el Señor salva ante una persecución de grupos armados, ¿no? Y ellos, pues, que llevaban, pues sus carros con la poca comida que habían podido sacar y instrumentos pues con la vajilla de las casas, lo que hubieran podido sacar, pero armas no, desde luego, ¿no? Solo con las flechas podían haberlos matado, ¿no? Y sin embargo, ahí se demuestra el poder de Dios, ¿no? Como siempre, ¿no? Y ante la fuerza y el número, sin embargo, la fuerza de Dios y su gracia. Por supuesto, Padre, es verdad. No hay proporción, ¿no? No, para nada. Nadie puede luchar contra Dios. Sí. O sea. Sí, es bonita también luego en el versículo 17, perdona, que se expresa así: lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, ¿no? O sea que aunque ha sido arrancado de una tierra que no quiere saber nada con Dios, uh-huh, y que son perseguidos y asesinados los hijos de Israel, para ser plantado en el lugar de la heredad, ¿no? Lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos, ¿no? O sea que es darle gracias a este Dios que hace esta maravilla, este milagro único para la historia de la salvación, ¿no? Y que luego va a recordar el pueblo judío siempre, ¿no? Siempre, ¿verdad? En la película de la Pasión, que Mel Gibson utiliza pues todos los relatos de María Catalina Emmerich, cuando va a entrar Juan escapando es una escena tremenda, ¿no? Cuando el Señor ha pisado la serpiente en Getsemaní, sí. Después ha sido ya detenido, ¿no? Y llega Juan sudoroso y corriendo, escapándose de que le detengan a él también. Le estaba preguntando María Santísima a María Magdalena, ¿por qué esta noche es distinta a todas las noches? Recordando este paso que es una traspolación, porque ellos están celebrando esa cena pascual, la de la salida de Egipto, ¿no? Y se utilizan estas expresiones, ¿no? Y María Magdalena contesta, porque esta noche fuimos salvados, ¿no? Y esta noche vamos a volver a ser salvados, ¿no? Desde Getsemaní hasta el Calvario, para siempre. ¿no? Y para siempre. Es una teología espectacular, ¿no? Y ese es el sentido de todas las cosas. Padre, le dejamos descansar un momentito, hacemos la primera pausa del programa y luego le vamos a pedir que nos cite otras hermosas oraciones que nos pueden ayudar en nuestro cómo hablar con Dios.
Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Continuamos en este programa del ciclo Cómo hablar con Dios, con la compañía del Padre Jorge López Teulón, con el que hablamos de estas oraciones de acción de gracias. Demos gracias también por lo que decíamos al principio, ¿no? El inicio del cónclave. Dentro de media hora más o menos comenzará el cónclave para elegir al nuevo Papa. Hoy decíamos, Padre Jorge, que va a haber solamente una votación por la tarde, hora de aquí, de Europa, ¿no? Y por eso va a haber solamente una fumata. Se estima más o menos un poquito después de las 7 de la tarde, según ha confirmado la Santa Sede. Así que estaremos pendientes de ello. Y yo decía en el último programa, cuando estuvimos con María José García, que a lo mejor cuando empezábamos este programa ya teníamos Papa. Ay, Nelly, las cosas que dice. No tenía muy claro yo en ese momento lo de los horarios, ahora sí, ya lo tengo claro. Y bueno, a rezar, invocar al Espíritu Santo. Continuamos con esta charla con el Padre Jorge López Teulón, sacerdote de la Diócesis de Toledo, aquí en España, y hablando de estas oraciones de acción de gracias. Tratemos de sacar toda la enseñanza que el Padre nos está transmitiendo para nuestro trato en amor con Dios, ¿no? Padre, ¿qué otros libros bíblicos nos presentan preciosas y bellas oraciones de acción de gracias? ¿Me escuchas? Perfectamente, Padre, sí. Porque te estaba cortando mientras hablaba y parecía que no me salía bien la voz. Antes no, Padre, ahora sí. Estaba yo queriéndote cortar diciendo, adelantándome lo que tú luego has dicho, digo, anda, que si esta tarde tenemos Papa, pues arreglado ya, que se pongan todos de acuerdo y así se fastidian todos los periodistas y todo. Exactamente. Y todos los noticiarios. En un día lo arreglamos todo, ¿no? Dios sea bendito. Eso. Bueno, pues como decíamos al principio, el tema de la acción de gracias, por eso es algo que debemos aprender y que debemos cultivar, ¿no? La acción de gracias en la Biblia está casi a cada paso, ¿no? Está muy presente en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo lo repite muchas veces, ¿no? Cuando se dirige a Efesios, por ejemplo, nos vamos al Nuevo Testamento, pero cuando se dirige a Efesios utiliza esta expresión, ¿no? Siempre y por cualquier motivo, dad gracias a Dios nuestro Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea que es algo que tendría que ser con natural a nosotros, pues digo que no puede haber desproporción. Pedir sí, pidamos todo lo que necesitemos, pero no dejemos de dar gracias a Dios, ¿no? Y esto yo creo que sobre todo, porque claro, podríamos alargarnos, ¿no? con toda la Sagrada Escritura, ¿no? Pero donde más claramente se ve es en los mismos salmos, ¿no? Es muy bonito pensar en los salmos. Hay mucha gente que reza la liturgia de las horas, que hace laudes, que hace vísperas, ¿no? Pero aunque no, el poder rezar con los salmos y volver a recordar que Cristo nuestro Señor rezó con los salmos, ya estaban escritos, ¿no? Hay veces que cuando dices las cosas dices, ¿cómo? Dice la gente, ¿cómo? Como si no lo hubieran escuchado nunca. Ya estaban escritos los salmos, son del Antiguo Testamento, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, y reza con ellos, ¿no? O sea que poder saborear las palabras y pensar que Cristo las ha pronunciado primero, ¿no? Que son palabra de Dios, claro, pero que nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, rezó con los salmos, ¿no? Bueno, pues hay muchísimos salmos de acción de gracias, ¿no? El Salmo 103, ¿no? Los 2 primeros versículos. Bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. O sea, vive en esa acción de gracias, ¿no? Antes el Salmo 28, en el capítulo 7, por ejemplo, el Señor es mi fuerza y mi escudo y mi salvación. Mi corazón confía en Él. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias, ¿no? Por eso que a veces si no nos sale, pues poder rezar con los salmos, ¿no? El Salmo 100, por ejemplo, en el versículo 4, ¿no? El famoso.
qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Este me encanta, padre, bellísimo. Dice el Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias. Por eso que cuando se entra en la iglesia, en ese remedo que es el mismo atrio y las escaleras de cualquier iglesia, ¿no? A veces, bueno, pues están a pie de suelo, pero bueno, pero siempre hay como una entradita, ¿no? Pues esa explicación que se nos hace siempre, ¿no? De dejar el mundo y entrar en Dios, ¿no? Pues así, entrar dando gracias, porque podemos estar con el Señor, aunque sean unos minutos, o si vamos a participar de la Santa Misa, ¿no? Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Y ya digo, son muchísimos los salmos. En el libro de las Crónicas, en el capítulo 16, en el primer libro de las Crónicas, que son 2, en el capítulo 16, versículo 34, pues esta expresión también muy, muy bonita. Alaben al Señor, porque Él es bueno, y su gran amor perdura para siempre, ¿no? La bondad de Dios, el amor de Dios, que es todo amor, ¿no? Tanto que insistía el Papa Francisco, ¿no? Dios es misericordia, ¿no? Dios nos muestra esa misericordia y ese amor, ¿no? Y todo eso, ¿no? Mucha gente ha descubierto la misericordia de Dios con la divina misericordia, ¿no? Por la falta que hoy hay de formación bíblica, por ejemplo, se piensan como que es algo nuevo, ¿no? Como que es una aparición en donde el Señor empieza a hablarnos de la misericordia, ¿no? Y dices, pero que todo esto está dicho ya en la palabra de Dios, ¿no? O sea que lo que hace el Señor es casi que darnos, con perdón, con la Biblia en la cabeza para decir, pero si todo esto ya os lo he dicho, ¿no? Vuelvo a repetiroslo, pero todo esto ya os lo he dicho, ¿no? Confíe, ¿no? Y esa misma palabra que yo lo he predicado muchas veces, ¿no? Aquí en España y en tantos lugares, ¿no? Que decimos, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, ¿no? En las apariciones de Santa Margarita en el siglo XVI, pues luego cuando se aparece a Santa Faustina Kowalska, que le pide poner eso en el cuadro, ¿no? Confía en mí, y confío en ti, yo quiero confiar en ti. Entonces, la acción de gracias es confianza, ¿no? Para poder decir eso, ¿no? Ese amor que perdura para siempre, ¿no? Bueno, y en Filipenses, ¿no? Damos el salto al Nuevo Testamento, como digo, pues dice también Pablo, que no os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruegos, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Pablo lo repite muchas veces, ¿no? Es una expresión que dirige también a los de Éfeso cuando nada más empezar el capítulo 1, en el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, que nos ha dado en las cosas celestiales y lo hace con toda clase de bendiciones espirituales por medio de Cristo, ¿no? Entonces a Él, pues la gloria, ¿no? En Efesios también dice luego en el capítulo 2, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de nosotros mismos, sino que es regalo de Dios, es por gracia de Dios, no por obras, ¿no? Para que nadie se jacte, para que ninguno podamos decir, ¿no? Por eso es tan necesario la constante acción de gracias, ¿no? El alabar a Dios. De hecho, bueno, pues también nos adelantamos con esa palabra que utilizamos para la Santa Misa, ¿no? Que hoy muchas veces hablamos de Eucaristía, y decimos que Eucaristía, la palabra griega eucharistos, es acción de gracias, ¿no? Es para darle gracias a Dios, ¿no? Y dice también Pablo cuando escribe a Colosenses, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, nuestro Padre, por medio de Él, por medio de Cristo, ¿no? En acción de gracias, ¿no? Bien, por eso diría que por eso al principio decíamos que es muy interesante este programa, porque es algo, quiero decir, es como tan obvio, pero como siempre son las cosas esas, ¿no? Decimos, en español aquí decimos, en los refranes aquí decimos, de bien nacidos, de uno bien nacido es ser agradecido, ¿no? Es dar gracias. Entonces, solo porque nos dé la vida a Dios, por nuestra alma que tenemos que cuidar como oro en paño para podernos salvar, ¿no? Solo por eso ya es para dar gracias a Dios. Es verdad que luego pues hay vidas muy duras y con la enfermedad, como decíamos antes, y con suplicios y viendo sufrir a los demás. A lo mejor no te pasa a ti, pero te dueles viendo la iglesia perseguida, ¿no? Los niños abortados, las mujeres que sufren todo eso, niños que son secuestrados, que no saben dónde está su familia. O sea que es verdad que luego en ese panorama dices, ¿cómo voy a dar gracias a Dios, no? Si lo que tengo que seguir pidiendo es que me mantenga de pie para no dudar y para... De acuerdo, pero siempre incluso tiene que haber, ¿no? Aquí tuvimos a uno de los secuestrados, aquí hubo una banda terrorista durante muchos años, ¿no? Y hay un testimonio de un hombre que estuvo, no sé, me recuerdo ahora, sí, Ortega Lara, casi 500 días secuestrado, y se agarró al rosario, ¿no? Le tuvieron en un zulo metido en una habitación, 2x2 metido, ¿no? Y él recordaba, tenía una hija, una sobrina, perdón, una tía, era sobrina.
una tía religiosa, ¿no? Y él recordaba pues todo lo que le habían enseñado en casa y se agarró a la fe. O sea que incluso es verdad que hasta en esas dificultades dar gracias a Dios porque tenemos a Dios, ¿no? Gracias a Dios que tenemos a Dios, ¿no? Pero es verdad que es algo que aprendemos, bueno, como tantas cosas, ¿no? Pero también a dar gracias, y no lo hacemos lo suficiente. Exacto, Así que exacto. gracias, te vuelvo a repetir otra vez, gracias por este programa, porque podamos recordar que lo debemos hacer, ¿no? Es como una deuda que tenemos con Dios, de estar constantemente dándole gracias, porque nos va a llevar a la vida eterna. Ahora nos toca a nosotros ser buenos y portarnos bien, ¿no? Y ser buenos cristianos, pero porque nos ha prometido la vida eterna, y solo por eso, Gracias. en este valle de lágrimas, como Eso. decimos en la salve, pues Sí. gracias. Padre, fíjese, usted está citando situaciones extremas como puede ser el secuestro de una persona, la enfermedad. ¿Cuántas personas dan gracias por esos hechos concretos? Porque si no les hubiera pasado eso, no se hubieran acercado a Dios y no hubieran encontrado la verdadera felicidad que se encuentra en obedecer a Dios, en aceptar su voluntad. Muchas personas, bueno, hay testimonios en internet muchísimo, ¿no? De personas, yo si no hubiera sido secuestrado, no me hubiera acercado a Dios porque no hubiera levantado la vista y el corazón al cielo, hubiera seguido así. Y gente que con enfermedades también, y mueren santamente después de una vida muy desordenada, y dan gracias a Dios por eso, por es lamentable la enfermedad. porque no tendría que ser por ese camino. No, claro. Pero es verdad que Dios tiene sus caminos como se nos ha enseñado siempre, ¿no? Y nos agarra por los pelos para que no nos escapemos, ¿no? Y eso, claro que es motivo de acción de gracias. Y como dices, hay montones de testimonios en donde se comprueba cómo Él está siempre, ¿no? A nuestro lado, ¿no? Pues ahora lo hemos estado meditando, ¿no? A Tomás no le dice, hijo, pues haber estado en casa, que yo ya me he aparecido, no, vuelve a los 8 días, ¿no? Sí. Con los de Maús lo mismo, no se queda en Jerusalén diciéndoles adiós, que os vaya bien, sale a su encuentro, ¿no? Ese es Dios, claro. Nosotros, el mundo tiene la manía de presentarnos a otro Dios, ¿no? Un Dios que castiga, un Dios todavía hay mucha gente que es veterotestamentaria, que se ha quedado en el Antiguo Testamento, que no, que este Dios es otra cosa, es este Dios amor hace esto, ¿no? Incluso aunque hayamos andado perdidos. Y luego lo que dices, claro, la gente, dice Chesterton con una expresión muy bonita, recordando al hijo pródigo, ¿para qué irnos de casa para terminar volviendo, no? Pues mucha gente se pierde por el camino, ¿no? Pero otra de esta gente que vuelve, pues vuelve dando gracias a Dios porque verdaderamente su vida estaba ya tan perdida, estaban tan alejados, ¿no? Gente metida en la droga, en cosas malísimas, ¿no? Y han tenido ocasión, pues de volver al Señor, ¿no? Pero eso, vuelvo a repetirte, ojalá que fuese por bien, ¿no? Que siempre fuéramos por el camino derecho, aunque la vida nos muestra otras cosas, ¿no? Pero eso, el poder tener esa paz de estar con el Señor y darle gracias, ¿no? Padre, usted un poquito ya nos introdujo en el Nuevo Testamento, ¿no? Hablando de las cartas del apóstol San Pablo. Bueno, nos quedamos allí en el Nuevo Testamento y allí vemos que desde la encarnación del Señor, pues tenemos enseguida varias acciones de gracias por parte de Zacarías, de la Virgen Santísima, de Simeón. ¿Qué le parece si nos recuerda estas oraciones de acciones de gracias y explicar un poquito, Padre, cómo lo viene haciendo hasta ahora? Muy bien, es espectacular y está latente, ¿no? Todo ese deseo de dar gracias a Dios, porque primero el pueblo, como dices, en el momento de la encarnación, el pueblo judío llevaban siglos esperando la venida del Mesías, ¿no? Y cuando por fin viene, pues es cierto lo que también decimos, que parece que nadie se enteró, pero sin embargo, una vez más, primero la Santísima Virgen María, ¿no? Pero primero Zacarías, ¿no? Que es el primer personaje que aparece en el Evangelio, ¿no? Y expresa la alegría de quien acoge a un hijo, a Juan, ¿no? Al cual ya no esperaban, ¿no? Incluso esa mudez en la que él queda, ¿no? Porque mira, Gabriel, que te has debido equivocar, que mi mujer ya es muy mayor y nosotros ya no podemos, ¿no? Y sin embargo, parece que Gabriel como que se enfada, ¿no? Y dice, te digo que, ¿no? Pues ese cumplimiento de la promesa de Dios y una oración que recitamos pues constantemente, ¿no? Sí. En lo que llamamos los que rezamos laudes, porque lo tenemos por obligación, y tanta gente que lo hace por devoción, ¿no? Pues la parte como central, ¿no? Es tanto en laudes
como en vísperas, en los himnos principales, ¿no?, con los que termina, pero es como la explosión, ¿no?, de toda la oración de laudes, ¿no?, en oración, pues es el llamado el Benedictus, el cántico de Zacarías, del Benedictus, ¿no?, que se reza en laudes, como digo, ¿no?, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es un himno al Dios que salva y cuya fidelidad se renueva cada mañana, y nosotros lo rezamos así con un corazón agradecido, ¿no? Por eso esas palabras no nos faltan, y muchas veces las podemos tomar para nuestras propias dificultades, claro, y para nuestras necesidades, ¿no? Es la salvación que los libra de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian, ¿no? Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, para concedernos que libres de temor. Esto es muy bonito, ¿no? Arrancado de la mano de los enemigos, muchas veces el enemigo con mayúscula, que no tenemos enemigos, pero tenemos a Satanás, ¿no?, que nos está incordiando, ¿no?, para que le sirvamos con santidad y justicia, para vivir en su presencia todos nuestros días, ¿no? Esta expresión que precioso, es por la entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿no? Las entrañas de misericordia de Dios, ¿no?, nos visitará, ¿no? Todavía tiene que nacer el Mesías, ¿no? Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es preciosísimo. Precioso, que incluso eso se puede rezar solo con este himno de acción de gracias, ¿no? Es la promesa de Dios a Abraham, y con él hasta nosotros, ¿no? Que se ha cumplido en Cristo, pero que cada persona que conoce la salvación y se encuentra con Cristo, pues es salvado, ¿no?, en esta oración, en esta acción de gracias, ¿no? La tradición litúrgica se remonta casi al siglo VI y se menciona en la regla de San Benito, ¿no?, el rezar con este Benedictus, ¿no?, con el bendito sea Dios, ¿no? Y esta elección de madrugada no tiene que sorprendernos, ¿no?, porque se empieza así el día, ¿no?, para hacernos intrépidos, ¿no?, y para darle gracias a Dios por esta bendición, que es ni más ni menos que se encarne Dios para salvarnos, ¿no? Después, pues el Magnificat, claro. El Magnificat es el canto por excelencia de acción de gracias, ¿no? María, de repente, ¿no? Es muy bonito ver esto, ¿no? Porque decimos muchas veces en los retiros, en las predicaciones, Dios necesita muy poco para hacer sus cosas, ¿no? Y necesitó a una muchacha de 15 años, ¿no? Como necesitará un poco de saliva para hacer que vuelva el ciego de nacimiento a recuperar la vista, o para que naciese Jesús un establo de animales, ¿no? Pero esta niña, esta criaturita, ¿no?, pues, y en cambio se sabe parte de la gran historia de la salvación, ¿no? Y su canto de acción de gracias manifiesta la alegría de todas las criaturas redimidas que encuentran en Cristo su salvación, ¿no? Porque el poderoso ha hecho obras grandes. María se hace profetisa, ¿no?, incluso, ¿no?, porque desde ahora me llamarán bienaventurado. Pues ahora estamos en el mes de mayo, ¿no?, pues todo el orbe católico, ¿no?, e incluso aunque invoquen al Espíritu Santo, pues habrán estado rezando el Regina Coeli y los cardenales en este día para pedir la protección de la Virgen también, ¿no? Pero eso, desde ahora me llamarán dichosa, bienaventuradas todas las generaciones, ¿no? Y sobre todo, pues, esa preciosidad respecto a la humildad, ¿no?, que muchas veces, pues, todos adolecemos de algo de soberbia, ¿no?, a veces demasiada, ¿no? Pues esa expresión que es muy fuerte también, ¿no? A los soberbios Dios los aparta de su mano, no nos quiere en su presencia, ¿no? Y a los humildes los ensalza, ¿no? Y es lo que hace, ¿no? Y la alusión a Abraham, padre de los creyentes, es de gran importancia, ¿no? Y eso, María ha sido proclamada por Isabel dichosa por haber creído, ¿no? Y el movimiento de fe que surge de María, ¿no? De esto también, pues hay mucha literatura escrita, ¿no? Incluso, pues que es un himno que está como inventado después por el principio del cristianismo, pero sí es todo mucho más sencillo. María, porque se puede coger casi cada versículo del Magnificat y encontrarlo en el Antiguo Testamento. Pues sí, es que era así. Es que los judíos se sabían casi de memoria la palabra de Dios, ¿no? Y cuando María pone palabras en sus labios, para hacer una oración, pues recoge todas esas frases con las que ella misma reza, ¿no? Y hace esta composición tan hermosa, iluminada por el Espíritu Santo. Tengamos fe, que enseguida queremos darle a todo explicación, ¿no? Mecánica, ¿no? Sí. Y María, sin embargo, se nos presenta así, ¿no? Como la humilde esclava del Señor, que nos regala este himno, ¿no? Que es todo él un puro himno de acción de gracias, ¿no? Dice San Ambrosio, comentando el Magnificat, que cada uno debe de tener el alma de María para proclamar la grandeza del Señor, que cada uno debe tener el espíritu de María para alegrarse en Dios,
Y aunque según la carne solo lo hizo la Virgen, solo es ella madre de Cristo, ¿no? Según la fe, todas las almas engendran a Cristo, pues cada una acoge en sí al verbo de Dios, sobre todo cuando comulgamos, ¿no? Por eso hay que pedirle a la Madre de Dios en este mes de mayo y todos los días de nuestra vida que nos conceda una fe como la suya para vivir en esta acción de gracias, ¿no? Para poder dar gracias así, de esta manera, ¿no? Y luego, bueno, pues en Lucas y por cerrar un poco, ya digo que yo creo que María ya lo llena todo de tal manera que el otro queda un poco como en menor grado, ¿no? Pero luego Simeón, ¿no? Esos dos ancianos, Simeón y Ana, que estaban esperando la llegada del Mesías, que deben pasar los días, ¿no? También eso nos habla de la paciencia que hay que tener, ¿no? Que muchas veces todos somos nerviosos e intranquilos, ¿no? Y se habla de estar esperando durante años a que llegara ese momento, ¿no? Y cómo dar gracias, ¿no? Y esa incluso, ya me puedo morir. Ahora ya doy gracias a Dios y ya me puedo morir porque mis ojos han visto al Salvador, ¿no? Al Señor que viene ahora. Según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, ¿no? El que es luz para las naciones, el que es gloria de tu pueblo Israel, ¿no? Es un canto, es un cántico que hace la Iglesia al final del día, esta vez en las completas, ¿no? Rezamos laudes, hora intermedia, vísperas, y al final las completas, ¿no? Pues todavía rezamos este canto de acción de gracias al engendrador, al Padre de la luz, ¿no? Que nos salva de las tinieblas, ¿no? Y nos hace vivir en la luz verdadera, ¿no? Y también es para darle gracias, ¿no? También con esa advertencia, ¿no? Que hace Simeón sobre la espada de dolor, y de acuerdo, ¿no? Pero con este momento de acción de gracias, porque mis ojos han visto al Salvador, ¿no? Que al fin y al cabo él es acaba el Antiguo Testamento, ¿no? Podemos decirlo, con el Bautista, Simeón, Ana, ¿no? Zacarías, Isabel, incluso son los personajes que viven en el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ya cierro los ojos a lo que estábamos esperando, al Antiguo Testamento, y se abre la luz de la vida eterna con Cristo el Señor, que nace para salvarnos, ¿no? Jesús es un niño presentado en el templo, pero que como para cumplir con la ley sus padres le llevan, ¿no? Y Simeón pues reconoce la majestad de Dios que nos salva, ¿no? Que nos salva. Y cómo no dar gracias a Dios. Padre, es increíble cómo en tan poco tiempo que llevamos del programa, que ya falta poquito para que termine, nos ha repasado prácticamente toda la Sagrada Escritura, empezando por el Antiguo Testamento y ahora por estas bellas oraciones de acción de gracias, como hablar de la de Zacarías, que rezamos en laudes, la oración de acción de gracias de María Santísima, que rezamos en vísperas, y la de Simeón, que rezamos lo que llamamos el Nunc Dimittis, ¿no? en completas. Padre, ha llegado el momento de rezar y mire si tenemos motivos, en primer lugar, para dar gracias a Dios por todo lo que recibimos día a día y todo lo que el Señor quiere darnos, ¿no? Todas esas gracias que nos ha venido dando durante nuestra vida para llevar bien este camino hacia el cielo. Vamos entonces, y por supuesto, Padre, vamos a encomendar la elección del nuevo Papa, el sucesor de San Pedro, Como decía antes, ya le podemos dar gracias, porque como ella lo conoce, pues ya le podemos dar gracias, incluso aunque tarde un día o 3 o 7, ya le podemos dar gracias por el Papa que vamos a tener dentro de unos días, y que gobernará a la Iglesia, ¿no? Pero que sea pronto, gracias. Padre Jorge, que sea pronto, porque usted dijo, somos todos nerviosos, que lo queremos ya queremos el Papa. Tarde, por eso, como si es esta misma tarde, ¿no? Que parece que llevamos ya unos días huérfanos, ¿no? Sí. Pero darle gracias a Dios, ¿no? Y no parar, ¿no? No parar, exacto. Pues bien, allá vamos entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a María, la Madre de la Iglesia, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Bueno, como estamos pues en la espera de la elección del nuevo Papa, vamos a rezar en latín, si le parece, Padre, las 3 Ave Marías. Perfecto. Pues comenzamos entonces. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, tendríamos que decir ora pro nobis, ¿verdad? Ora pro nobis. Padre, nos queda poquito tiempo, pero yo quería dejar para otro programa, a lo mejor para el del Sagrado Corazón, si le parece, en el mes del Sagrado Corazón, que creo que usted todavía podrá estar con nosotros. Si Dios quiere. Si Dios quiere, sobre la acción de gracias de nuestro Señor, de Jesús. Centrarnos un poquito más en eso, si le parece. Y me gusta mucho cuando usted nos sitúa en hechos concretos de la vida de Jesús. Y bueno, podríamos hacer eso, el contexto en el cual Jesús da gracias por una determinada, como cuando dice, por ejemplo, te doy gracias porque has ocultado estas cosas. Ahí se puede dividir, por decirlo así, en donde los evangelistas dicen que daba gracias, y en donde se le escucha decirlo en sus propias oraciones, ¿no? Muy bien. Entonces lo podemos repasar Perfecto. Con calma, sí, porque ahora ya no da en estos minutos. Muy ya no da bien. tiempo, Pues claro. Padre, para terminar, solamente, esto es algo personal, no se lo envié en las preguntas porque se me ocurrió durante el programa. Es que los invitados que hablan así como usted, pues me dan pie para ir pensando mucho. ¿Por qué da gracias el Padre Jorge López Teulón? ¿Por qué da gracias a Dios? En principio por todo, ¿no? Pero eso muchas veces por la familia que hemos tenido, por los padres que hemos tenido, que nos han enseñado el catecismo, que nos han llevado a la parroquia, por el sacerdote que tuve en la parroquia desde los 6 años, que con el cual empecé a ayudar a misa, me enseñó a ayudar a misa, que me llevó al seminario, ¿no? Por un montón de cosas, ¿no? Por la familia, por el sacerdocio, por el ministerio, por la gente a la que atiendes. Es que por eso es que a veces no nos damos cuenta de todo lo bueno, y es verdad que eso, pues nos quedamos muchas veces en las dificultades que también hemos tenido. Pues yo he perdido pronto a mis padres y ya he perdido a 2 hermanos, y es verdad que luego pues hay muchas penas en la vida, ¿no? Pero eso no quita el poder dar gracias. Quiero decir que a la hora de poderle ofrecer al Señor nuestros sufrimientos, tantos oyentes que pasarán por tantas cosas, tanta gente que se aleja de la fe a la primera de cambio a veces, a veces después de largos sufrimientos, ¿no? Y se van desanimando y no tienen a nadie, no tienen a un sacerdote, no tienen estos medios que están, pero a veces no piensan en tenerlos, ¿no? Una buena predicación, una meditación que pueden encontrar en internet, los programas que hay de la radio, montones de libros muy católicos de toda la vida que son tan buenos, ¿no? Pero a pesar de eso, dar gracias, ¿no? Y bueno, pues yo es que ahora voy a hacer ya 30 años de sacerdote, Eso pues darle es. gracias por haberme mantenido, cuando muchas veces vemos como hay algunos que se desaniman y dejan el ministerio, o son tentados, o le dejan al Señor, ¿no? Pues darle gracias, porque aunque somos nada, una poquísima cosa, pues el Señor nos ha mantenido firmes y que podamos seguirle dando gracias y trabajando para su gloria, ¿no? Aquella advertencia de Pablo, el que se crea seguro, cuidado no caiga, ¿no? Pero eso, pues yo confío en ti, confío en el corazón de Jesús, ¿no? Y por eso le doy gracias. Muy Y bien. en la Santísima Virgen, claro. Padre, le pedimos su bendición ya para terminar el programa y luego no se vayan los oyentes, que voy a dar las preguntas, las voy a repetir, la del curso de formación. Su bendición para todos, la de Dios, ¿no? Que nos va a dar usted, Padre. Que llegue a todas partes. El Eso. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, aquí en España. Hasta el próximo mes del Corazón de Jesús, Padre, que Dios me lo Si Dios bendiga quiere, mucho, ¿eh? Si Dios quiere, cuidaros. Adiós, y sigamos rezando, por el nuevo Papa. Adiós. Gracias. Bueno, me queda el tiempo justito para poder dar las preguntas del curso de formación, que son estas. Si quieren participar, tienen que responder. Primero, ¿quién fue el rey de Israel después de David? Segunda, ¿cuál era el nombre del arcángel que curó a Tobías? Y la última, ¿qué significa? Esperen. ¿Cuál de los evangelistas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿De acuerdo? Si quieren responder, pues escriben al correo electrónico conlosojosdemaria@nseradio.com. El próximo viernes nos acompañará
en vivo y en directo desde México, el doctor Manuel Ocampo Ponce, y vamos a seguir hablando de los himnos para orar, para hablar con Dios. ¿Qué me queda? Creo que quería... sí, sigamos rezando, Comienza el cónclave en unos minutos nada más. Encomendemos a los 133 cardenales electores que a partir de este momento tienen la responsabilidad de elegir al Papa número 267. Gracias y hasta el viernes si Dios quiere.